Hola a todos, Dios los bendiga. Aquí le tenemos un taller más bien importante, que es un tema que hemos escuchado mucho y hoy lo vamos a resaltar una vez más. Y es un tema que nos va a permitir el poder vivir como hijos de Dios. ¿Y cuál es ese tema? El llamado a la santidad. ¿Y qué nos dice la Iglesia Católica sobre la santidad? Todos los fieles de cualquier estado o régimen de vida son llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Todos son llamados a la santidad. Ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Aquí se resalta una palabra que es esencial y es que todos, o sea, todos tenemos algo en común y es el llamado a la santidad. Es algo universal, no es solamente para algunos pocos, sino para todos. Y es para poder ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Porque al Dios que estamos sirviendo, al Dios en que hemos entregado nuestra vida, es santo. Y nosotros que por amor a Dios hemos sido adoptados como sus hijos para poder llamarlo Padre también, como dice el refrán, de tal palo tal astilla, si queremos vivir ese ser hijos de Dios, hay que buscar la santidad. ¿Y qué nos dice la palabra? Primera de Pedro 1:16, pues así está escrito, seréis santos porque santo soy yo. ¿Qué dice Mateo 5:48? Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Y qué nos dice Levítico 19:1? Yahvé dijo a Moisés, dirá a toda la comunidad de los israelitas, sed santos porque yo, Yahvé, vuestro Dios, soy santo. En toda la lectura, Dios nos invita a ser santos, porque Él es santo, y razón es porque somos hijos de Dios. Somos gente que hemos optado por Dios, hemos dicho sí a su llamado, y si queremos vivir como ese pueblo de Dios, como esos hijos de Dios, pues hay que vivir como lo que es Dios, santo. Y es un llamado a todos, como dice Levítico 19:1, a toda la comunidad, en este caso a toda la iglesia. ¿Y qué nos dice el Papa Francisco sobre la santidad en la exhortación apostólica en Gaudete et Exsultate? Dice, no pensemos solo en los ya beatificados o canonizados. El Espíritu Santo derrama santidad por todas partes en el santo pueblo fiel de Dios, porque fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres. O sea, que los beatos y santos que nosotros hemos escuchado mucho y hemos leído sus libros, hemos leído su vida, recordemos que ellos vivieron su santidad en su tiempo. Nosotros estamos llamados a vivir nuestra santidad en nuestro tiempo, a ser esos ejemplos del día de hoy de santidad. No pensemos que la santidad se quedó en el atrás, sino que hoy en día, por Dios, porque Él nos ha llamado, es un llamado para todos y Él nos capacita para ello. No es imposible y hoy se puede. Para ser santo no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosas o religiosos. Muchas veces tenemos la tentación de pensar que la santidad está reservada solo a quienes tienen la posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias para dedicar mucho tiempo a la oración. No es así. Todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día allí donde cada uno se encuentra. En otras palabras, la santidad no está definida para solamente un grupo de personas, sino que está en todos los estados de vida, tanto en los obispos, en los sacerdotes, en los consagrados y también en los laicos. Todos podemos llegar a la santidad en las circunstancias en que vivimos, siempre y cuando lo vivamos por amor a Dios y lo vivamos queriendo ser esos hijos de Dios que buscamos la santidad. El sacerdote, el religioso lo vive entregando todo su día, todo su ministerio a servicio de Dios y los laicos lo viven entregando su día a día en sus ocupaciones, en su familia, en sus trabajos, al servicio a Dios y en todos los demás ministerios que esté, ya sea misionero, predicador, etcétera.
¿Qué nos dice el Concilio Vaticano II que lo recuerda el Papa Francisco? El Concilio Vaticano II lo destacó con fuerza. Todos los fieles cristianos de cualquier condición y estado, fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación, son llamados por el Señor, cada uno por su camino a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre. En otras palabras, lo que se dijo, Dios no solamente nos hizo el llamado, sino que nos ha dado los medios para poder alcanzar la santidad. Recordemos que venimos de un estado de pecado y que hoy en día los estamos teniendo que enfrentar todos los días porque hemos experimentado las consecuencias del pecado original y vivimos en la concupiscencia, que es que cada vez podemos experimentar la tentación de ofender al Señor, pero el Señor nos dice que no se preocupen. Les tengo unas cosas para que puedan vivir ese llamado a la santidad, ese llamado de ser mis hijos que también buscan ser santos como yo soy santo. ¿Y cuáles son esos medios? Aquí lo vamos a ver. Primero les presentamos algo que está accesible para todos, los 7 sacramentos. ¿Y cuáles son ellos? Aquí ya se los presentamos y se los vamos a ir explicando. El bautismo nos hace hijos de Dios y nos borra el pecado original. El bautismo nos hace partícipes de esa gracia que Jesús desde su vida apostólica dice que cuando recemos, recemos diciendo Padre nuestro. ¿Y por qué? Porque realmente Dios nos ha llamado a ser sus hijos y lo recibimos en el bautismo, ese don maravilloso, y nos borra el pecado original, o sea, nos borra ese pecado que nos ha hecho entrar en una vida de mucha concupiscencia, que nos ha hecho estar bajo el dominio del pecado, que es todo lo contrario a la gracia, que no nos permite vivir en la vida de santidad de Dios. Y sin embargo, el Señor nos dice, en este bautismo yo le doy la fuerza para que el pecado ya no sea lo que domine su vida, que busquen ese llamado de ser santos como yo soy santo. La confesión. Recibimos el perdón de los pecados que hemos cometido después del bautismo. Pues como dije, el pecado original nos trajo unas consecuencias que siendo borrado el pecado original en el bautismo y que nos entra en estado de gracia como hijos de Dios, sin embargo, es verdad que por consecuencia de ese pecado tenemos la tendencia a pecar. Esa tendencia no se nos quita durante toda nuestra vida y por tanto podemos terminar ofendiendo a Dios de nuevo. Y esto nos enseña que la santidad es un proceso. No crean que ser santo se realiza de un día para otro. Y la confesión nos recuerda eso, porque podemos llegar a ofender a Dios, pero el Señor nos dice, no se preocupen, yo los amo, yo los perdono, acérquense a mí, no se rindan, sigan buscando vivir ese ser hijos de Dios que buscan también ser santos como yo soy santo. Y la Eucaristía que nos dice, nos alimentamos del cuerpo y sangre de Cristo para crecer en santidad con el que es santo y que nos dijo que para resucitar hay que comulgarlo. Pues una cosa maravillosa de la Eucaristía es que nos da el cuerpo y la sangre de Cristo, el cuerpo del Santísimo. Y qué maravilloso, porque siendo santos, nosotros crecemos más en ese llamado, comulgando al que es completamente santo. ¿Quieres crecer en santidad? Ve a la misa y comulga al que es santo, para que Él entre en tu vida y purifique todo lo que hay en tu corazón y te ayude a vivir ese llamado. La confirmación es el sacramento del Espíritu Santo, que es que somos fortalecidos y capacitados por Él para ser testigos de Cristo. El Espíritu Santo nos ayuda en este sacramento a vivir ese llamado también de enviados por Dios, de ser esos testimonios de Dios en el mundo, que lo que Dios nos ha dicho, que lo que Dios nos ha llamado de ser santos se puede, que se puede ir en contra del pecado, que se puede sobrellevar las tentaciones, que se puede vivir una vida de felicidad y en gracia. El Espíritu Santo nos capacita con dones y carismas para poder vivir ese llamado en las circunstancias en que vivamos. Así que
De verdad que estos sacramentos están llenos de muchas gracias especiales. Vayan a donde ellos, si les hacen falta algunos, no los dejen, recíbanlos. El sacramento del orden y el matrimonio son sacramentos de servicio y estados que, como se mencionó, se puede llegar a la perfección. El sacramento del orden y el matrimonio, aquí los pongo juntos porque, como dije, son sacramentos de servicio. Son unos llamados que Dios hace a las personas para vivir un estado de perfección. Es un estado de perfección el sacerdocio, la vida consagrada y el matrimonio. Todos están siendo llamados, no importa el estado que sea, a ser santos porque en todos se llega a un mismo lugar. El sacerdocio lleva a Cristo. La vida consagrada lleva a Cristo. El matrimonio lleva a Cristo y lleva a la santidad. Así que por eso que no se desmotiven, ya sea el estado que sea, no crean que es imposible, porque en todo el Señor ha dispuesto para que podamos llevar a cabo tal llamado. La unción de los enfermos es un sacramento que sana y prepara a la persona de alguna situación de salud, ya sea que Dios tenga en su voluntad sanarlo o darle el descanso eterno. El sacramento de la unción es un sacramento también de santidad, porque es un sacramento que si la persona Dios quiere que sane, pues lo va a sanar y lo capacita para eso. Y si no, también lo capacita para prepararse para la eternidad. Es un sacramento que santifica, purifica a la persona para que pueda llegar a vivir esa bienaventuranza de Dios, la vida eterna. Otras cosas que necesitamos para alcanzar la santidad. Vida de oración. Hay que mantenerse orando. La única forma que uno puede llegar a ser santo es si se mantiene en contacto continuo con el que es santo, y especialmente en el Santísimo Sacramento. La, la iglesia nos da esa disposición de que nosotros en las iglesias, en las capillas, podemos tener el Santísimo expuesto. Y se da ese ejemplo de que así como el sol irradia luz y nos impacta a nosotros y nos beneficia con vitaminas, pues asimismo es Santísimo. Si uno va y se deja impactar por el Señor nos impacta con gracias, dones que nos van a llevar a ser santos. El desarrollo de las virtudes. Es importante pedirle a Dios las virtudes, ya que ellas nos ayudan a combatir el pecado, en especial las virtudes teologales, fe, esperanza y amor. Ejemplos. Si tenemos tentación de impureza, la virtud de la fortaleza nos ayuda a sobrellevar la tentación. Si nos sentimos tentados a hacer mal a alguien que nos hizo mal, la virtud del amor nos lleva a perdonar a la persona. Pues si no tienen claro qué es una virtud, la virtud es el hábito de hacer algo bueno. Es un hábito, o sea, es algo que vamos a estar haciendo como parte de nosotros. Si yo, como dice aquí, si yo siento una tentación, pues está en el hábito mío el pedirle al Señor y vivir la pureza de no dejarme tentar y caer en el pecado. Si yo que estoy llamado al amor y he hecho un hábito en mí, vivir ese amor, las dificultades que yo estoy experimentando con otras personas, de impaciencia, de maldad, de cosas así, el Señor me da la fuerza para amar y perdonar al hermano. Busquen las virtudes teologales, busquen las virtudes de cardinales y ustedes van a ver todas esas virtudes que el Señor nos tiene para dar a nosotros para poder crear ese hábito de ser gente santo que busca responder ante la maldad del mundo, ante la maldad del demonio, ante la maldad de nuestro cuerpo que está bajo la concupiscencia del pecado, que decimos, no, el Señor me llama a ser santo y yo voy a permanecerme en ese llamado. Importante recordar que las virtudes se desarrollan con oración, la palabra y práctica. Oración porque solos no podemos. La palabra y otros libros que nos forman en la fe y en práctica, que es cuando surgen las situaciones de tentación, optar por la virtud que nos ayuda a combatirla. La oración, como ya dije, porque sí, no es porque solos no podemos. La práctica, porque
Uno te puede decir que tú puedes decir, yo quiero saber jugar soccer, pero yo no puedo simplemente ya empezar a jugar y hacer todas las cosas que un profesional hace. Pues el Señor en el camino te va ayudando a crecer, te va ayudando a fortalecer esas virtudes, porque al principio algunos puede que lo hagan de manera muy natural y otros pues necesitan de un proceso que el Señor les ayude a crecer y que muchas veces pueden caer, pero el Señor les dice, levántate, todavía tú tienes ese llamado de ser santo, de que tú puedes seguir y lograr esa meta. Y la palabra y otros libros es porque nosotros necesitamos seguir formándonos en lo que es ser santo, en lo que son las virtudes, en todas las cosas qué significa ser virtud, qué significa ser santo, qué significa tales cosas. Los libros nos ayudan. Y hoy en día que hay videos, también nos ayudan los videos católicos buenos a crecer en ese llamado, a formarnos más, a tener más información para saber cómo proceder. Así que aprovechen de todo. Ya mismo vamos a tener ese día que vamos a recordar a todos los santos y la iglesia nos tiene algo que decir sobre ellos. Al canonizar a ciertos fieles, es decir, al proclamar solemnemente que esos fieles han practicado heroicamente las virtudes y han vivido en la fidelidad a la gracia de Dios, la Iglesia reconoce el poder del Espíritu de Santidad que está en ella y sostiene la esperanza de los fieles proponiendo a los santos como modelos e intercesores. Los santos y las santas han sido siempre fuente y origen de renovación en las circunstancias más difíciles de la historia de la Iglesia. En efecto, la santidad de la Iglesia es el secreto manantial y la medida infalible de su laboriosidad apostólica y de su ímpetu misionero. ¿Qué nos dice esto? Que hay ejemplos en la Iglesia de personas que nos dicen que se puede, no es imposible, se puede llegar a ser santo. Y no solamente nos recuerda cosas esenciales como las virtudes vividas heroicamente, que se han practicado, que han permanecido fieles, sino que también ellos hoy en día nos pueden ayudar. ¿Y cómo nos pueden ayudar? Pues nosotros les podemos pedir la intercesión a esos santos. Esos santos que ya viven con Dios, están cerca de Dios, le podemos pedir a ellos que intercedan por nosotros, que así como ellos vivieron su santidad y pudieron alcanzar la bienaventuranza, que nosotros también lo podamos alcanzar. Nosotros podemos pedirle a esos santos que vemos que nos impactan en nuestra vida especial. Puede ser Padre Pío, puede ser Santa Teresa de Jesús, el que sea, que ha sido canonizado y beatificado. Están disponibles para incluso ayudar a la iglesia que todavía está en esta tierra para que podamos llegar a la eternidad en santidad. Ellos siguen manteniéndose hoy en día activos, orando por nosotros, para que otros también con ellos vivan en la eternidad con Dios, contemplando al Santo y cantando la canción del Santo, 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 el tres veces Santo. Terminamos con el mensaje que nos tiene para dar este querido beato, Carlos Rodríguez, que también se le conoce Charlie, y dice: la santidad no es una especialización, es la vida cristiana, toda la vida, todas las vibraciones del alma, todos los instantes de una existencia dignificada por la gracia de Cristo. Nos recuerda que la santidad no es una especialización, o sea, que no es un trabajo en el sentido de que es algo que uno pues, hace por el mero cumplimiento. No, la santidad es nuestra vida, es como cristianos, estamos como cristianos a que sea parte de nosotros el ser santo, el buscar ser santo. Pues como dije, el que nos llama es santo. Es lo que debe estar moviendo cada día nuestra forma de vivir, el buscar ser ese ejemplo, ese ser hijos de Dios. Pero nos recuerda que es por la gracia de Cristo, porque solo no podemos. Así que déjate impactar por Cristo, visítalo todas las veces que puedas en el Santísimo y aprovechemos siempre de los medios que Dios nos ha dado para poder alcanzar el cumplimiento de ese llamado a la santidad. Dios los bendiga.